Bienvenidos a la segunda parte de la clase de segunda semana de gestación, implantación. En este video vamos a estudiar las fases de la implantación, las cuales son tres. Una primera fase de aposición, una segunda fase de adhesión y una tercera fase de invasión. Iniciemos con la aposición. Luego de que el blastocisto alcanzó la luz uterina y ocurrió el hatching o eclosión, donde pierde la membrana pelúcida y se expande el embrión, dando lugar al trofoblasto para que se transforme en sincicio-trofoblasto y en citotrofoblastos, que son los dos tejidos que derivan del trofoblasto, el blastocisto ahora toma contacto con el epitelio endometrial, con la capa superficial. Este expresa integrinas y mucinas como la proteína MUC1, que lo que hacen es cambiar las cargas de las membranas celulares epiteliales para favorecer la aposición. El endometrio luego de esto comienza a formar pinopodios, que son evaginaciones de la membrana apical de estas células epiteliales, que son como tentáculos que salen y abrazan al blastocisto para ayudarlo a que se aproxime y a que se comience a meter dentro del espesor del endometrio, y esto coincide con la apertura de la ventana de implantación. Datos importantes para el choice. Esto aclaro que es más molecular para aquellas universidades que suelen tomar más fino, como la Universidad de Buenos Aires o como la Universidad Católica. Otras universidades como Barceló, Guay y el resto de las privadas, la verdad, no creo que les pregunten esto. Sí, en las privadas que son un poquito más exigentes, ¿sí? Como por ejemplo Favalor o la UCA, Salvador. Bien. Es respecto a las integrinas, proteínas del endometrio, las cuales tenemos dos, la beta 3 y la alfa 1,4. La beta 3 abre la ventana de implantación en los días 19 a 22, mientras que la alfa 1,4 cierra la ventana de implantación el día 22. Esto es importante porque puede ser pregunta de examen, así como también les pueden preguntar cuál es el día en donde termina la implantación del embrión, el cual es el día 24. Pasemos ahora a la fase de adhesión. En esta fase, el blastocisto se adhiere a la zona del endometrio donde se expresa más cantidad de pinopodios, que es el lugar donde ocurre la implantación per se, en el tercio superior de la pared posterior del útero. Gracias a la modificación de la MUC1, la cual pierde un hidrato de carbono y aparecen complejos de unión entre el trofoblasto y el epitelio del endometrio, ocurre una adhesión, se queda pegado, adherido firmemente el blastocito al epitelio endometrial y de esa manera, unido firmemente, comienza a provocar apoptosis, muerte celular programada de las células del endometrio, adheriendo el trofoblasto a la membrana basal del endometrio. En la tercera fase, que es la fase de invasión, va a ser el sincicio-trofoblasto, un derivado del trofoblasto, ese macizo multinucleado que no tiene límites intercelulares claros, el cual lo presentamos en el video pasado, es el que va a comenzar a comer el endometrio y a invadirlo, en gran parte gracias a la hipoxia, que es lo que la hipoxia es que hay bajo flujo de oxígeno y eso genera que el sincicio trofoblasto comience a comer como una piraña a toda la primera capa del endometrio y de esa manera se empiece a adentrar dentro el embrión. Acá podemos ver en la imagen al blastocisto, al sincicio trofoblasto, y lo que ven acá en verde es el endometrio, el epitelio endometrial. Fíjense en cómo el sincicio, este macizo multinucleado, sin límites intercelulares claros, comienza como una piraña a comerse al endometrio y a meterse cada vez más adentro, invadiéndolo. Fíjense en la diferencia de cómo comienza a comer el endometrio y cómo finalmente termina internalizándose. Esto continúa hasta que todo el blastocisto queda adentro del espesor endometrial.
Ahora bien, estuvimos hablando del macizo celular externo, el cual se transforma en trofoblasto y el cual da sus derivados que son el sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto. Sin embargo, durante toda esta clase no hemos hablado aún sobre qué ocurre con el macizo celular interno. El macizo celular interno va a evolucionar a epiblasto y a hipoblasto. Esos van a ser los derivados del macizo celular interno. Entonces, momento de tomar nota. Macizo celular externo, de él derivan el trofoblasto y del trofoblasto derivan el sincicio trofoblasto y el citotrofoblasto. Por otra parte, de lo que es el macizo celular interno va a derivar el epiblasto, el hipoblasto. El hipoblasto comienza a migrar, a recubrir la cavidad del blastocisto, que es el blastocele, formando una delgada capa, la cual vamos a llamar membrana de Heuser o membrana exocelómica, la cual delimita el famoso saco vitelino primitivo. Entre este saco vitelino y el citotrofoblasto, que está por fuera, se forma una capa de células que denominamos mesodermo extraembrionario primitivo, el cual deriva de las células que se desprenden de la membrana de Heuser. Entonces, para resumir esto último, el hipoblasto, luego de formar el saco vitelino primitivo, comienza a dar sus derivados, los primeros derivados, los cuales son la membrana de Heuser, también conocida como membrana exocelómica o endodermo parietal, el endodermo visceral anterior, el famoso EVA, y el mesodermo extraembrionario primitivo. Recordemos que el macizo celular externo no solo daba al sincicio trofoblasto, sino que también da al citotrofoblasto, del cual no hemos hablado mucho. El citotrofoblasto está por dentro del sincicio, pero en un determinado momento comienza a salir hacia afuera. Un grupo de células del citotrofoblasto salen hacia afuera y rodean por delante al sincicio trofoblasto. Esto lo hacen para evitar que el sincicio trofoblasto invada por demás al endometrio. Recuerden que el sincicio es como una piraña que comienza a degradar, a comer el endometrio, y si fuera por él no tendría fin. Entonces necesitamos que el citotrofoblasto migre por delante del sincicio y forme una capa de células. Primero forma como acúmulos que se llaman botones citotrofoblásticos y luego forma a una coraza citotrofoblástica que tiene como meta justamente evitar que el sincicio trofoblasto pueda seguir invadiendo por demás al endometrio materno. Hasta aquí hemos llegado con esta segunda clase. Espero que les haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo video. Los invito como siempre a seguirme por mis redes sociales. Recuerden que estoy en Instagram y en YouTube para más clases de medicina.